La estructura de esta tarde parte de un planteamiento que nos va a hacer Jordina, muy interesante, porque hace mucho tiempo que teníamos muchas ganas de tener a una fisioterapeuta como ella aquí entre nosotras. Una fisioterapeuta que, como antes decía con Jordina, Jordina Roche está en Zaragoza, la tenemos lo suficientemente cerca como para que en otro momento la podamos traer, cuando las circunstancias sean más favorables, la podamos traer a Huesca y pueda estar más en vivo y en directo. Que le podamos ver un poquito, por lo menos, aunque sea cubierto, más todo el cuerpo, que es lo que vamos a verla ahora. Lo cierto es que hay un movimiento entre las fisioterapeutas que a veces hemos denominado, yo creo que, no sé, bueno, ahora nos dirá Jordina si le parece un término adecuado o en absoluto, pero a veces hemos denominado a esta especialización, la hemos denominado como fisioterapia sexual, sexológica, cuando en realidad nuestra fisiología femenina, en toda su variedad y diversidad, porque tenemos cuerpos muy diferentes, tiene algunas partes de ese cuerpo que, dentro de lo diversas que son muy comunes a la mayoría de todas nosotras. Denominarla fisioterapia sexual o sexológica, en su momento, estoy hablando de hace un tiempo, podía parecer que estábamos incluyendo todos los aspectos relacionados con este tema dentro del grupo de el problema, un problema que tenemos que solucionar, o varios problemas que tenemos que solucionar, o reconstruir, o reparar, cuando lo que me he encontrado, y le doy muchísimas gracias a todas estas preciosas fisioterapeutas que están por la labor de considerar que somos mucho más que tobillos, que es muy interesante también, pero lo cierto es que vamos mucho más allá de las articulaciones, de los músculos de los brazos o de las piernas. Este movimiento de fisioterapeutas muy jóvenes, pero muy comprometidas y hace mucho tiempo también, estas fisioterapeutas no quieren hablar de problemas, quieren hablar de situaciones. Quieren hablar de situaciones sobre las que se pueden proponer una serie de ejercicios que pueden ayudarnos a vivir nuestro cuerpo de una manera más saludable. Ni mejor ni peor, vamos a llamarlo así, de una manera más saludable, que es un punto también que nos relaciona directamente con un programa muy querido también para este servicio, que es el de Género y Salud. Bien, con este planteamiento, ya veis que también tenemos a José María por allí esta tarde conectado. ¿Qué tal, José María? Bueno, pues con este planteamiento les decía a las personas que están en el programa Género y Salud, les decía que si bien evidentemente pelvis tenemos todas y todos, y aunque Jordina también nos explicara por comparativa un poco esa diversidad de pelvis humanas en este momento, nos íbamos a centrar bastante más en la fisiología femenina. Este era el planteamiento. Eso no significa que en otro momento no debamos hablar de la pelvis masculina. También porque la pelvis masculina, con independencia de su situación y de sus características, lo cierto es que también forma parte, y si no que nos lo digan a las que empezábamos a ver el Rock de la Cárcel de Elvis Presley, que yo lo veía pues muy pequeña, pero ya me parecía aquello así como muy divertido. Entonces, los hombres, gracias a Elvis Presley y ese movimiento, reconocieron que tenía una pelvis súper chula a la que darle mucha marcha, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, vamos, con total seguridad tendremos que recuperar esa parte para otro momento, también para dar respuesta a muchos interrogantes que tenemos todas y todos sobre la pelvis de los hombres, entendiendo que ellos también son gente muy diversa. Así que, sin más, me voy a desconectar ahora el micrófono para que Jordina nos llene de buen rollo. Gracias, Pilar. Bueno, encantada de estar aquí. Como comentaba Pilar, pues soy fisioterapeuta, aunque ella dice que somos muy jóvenes, ya vamos cumpliendo algunos años, y desde el 2009 solamente me dedico a problemas de uroginecología, tanto en hombres como mujeres, como en personas
de jóvenes y de diferentes edades. Entonces, el planteamiento que habíamos hablado con Pilar era quizás más que una conversación hoy entre las dos, a traeros una presentación con algunas imágenes. Al no poder estar yo allí presente y enseñaros una pelvis y mostraros algunas cosas, pues hemos decidido hacer esto, hacer una presentación que os voy a compartir ahora en pantalla y explicaros así algunas cosas que pueden ser de interés. Entonces, de momento hoy nos vamos a centrar en la fisiología femenina, ¿vale? En el cuerpo femenino, viendo algunas diferencias entre hombres y mujeres, pero luego directamente nos embarcaremos en esa parte más femenina. Entonces, voy a compartiros pantalla, así que acordaros de silenciar vuestro audio, ¿vale? Vuestro audio, no, perdón, vuestro micrófono, más que nada para que no se oigan ruidos de fondo, ¿de acuerdo? Venga, pues os voy a compartir la presentación para que podáis verlo bien. Ahora. Muy bien. Vale. A ver, que os voy a poner así un pequeñito a un lado. Venga. A ver. Bueno, la idea que traemos hoy es básicamente daros eso, algunas herramientas de autoconocimiento, ¿vale? Para que comprendáis cómo es nuestro cuerpo, sobre todo básicamente el de las mujeres hoy, y por qué a veces sucede lo que sucede, por qué a veces tenemos algunos malestares, pero también, sobre todo, cómo cuidarlo, cómo sentirnos más acordes a lo que somos, ¿vale? Porque muchas veces, esto es innecesario decirlo, toda la información que nos llega, incluso desde la medicina, y ahora se está hablando mucho de eso, y también desde la fisioterapia, muchas veces ha sido teniendo de referencia el patrón de lo masculino, ¿de acuerdo? Entonces, eso es imprescindible transformarlo porque nuestra fisiología, nuestra anatomía y nuestros ciclos biológicos, tanto cuando tenemos la menstruación como una vez que ya no la tenemos, son diferentes y eso condiciona pues todo nuestro movimiento interno, de nuestras vísceras, de cómo estamos en el día a día, incluso de pequeñas molestias que podemos tener de la espalda, de la pelvis, de las rodillas. Hay cosas que son propias de las mujeres y que hay que tenerlas en cuenta a la hora de tanto de disfrutarnos y conocernos como de valorar pequeñas molestias que podamos tener, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quería traeros también es la idea de que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Es decir, que hay mujeres que a veces se sienten ya de primeras un poquito agobiadas por la sensación de que tienen que hacer un montón de cosas, un montón de ejercicios, un montón de cambios en su vida para poder encontrarse mejor. Y eso no es tanto así. A veces son pequeños detalles, pequeños hábitos que podemos cambiar, igual que hablamos, ¿no? De que socialmente hay que cambiar las palabras, de cómo nos dirigimos a nosotros mismos, de cómo es importante integrar a todo el mundo, pues también en cuanto al cuerpo, cómo nos visionamos y cómo nos percibimos y qué es lo que conocemos de nosotras mismas, tener esos conocimientos va a hacer que se produzcan cambios en nuestra vida. Y cuando digo cambios en nuestra vida, quiere decir cambios de verdad, porque cuando tú no te conoces bien o cuando tenemos algún problema a nivel de la pelvis, eso condiciona nuestra vida emocional, nuestra vida social, aquello que hacemos, aquello que no podemos hacer, nuestra vida de pareja, nuestra vida en general, ¿vale? Entonces, simplemente para que tengáis en cuenta que sí es necesario un pequeñito cambio a veces más de uno, para notar ya mucha diferencia, ¿vale? Bueno, vamos a empezar directamente al tema de la pelvis. Entonces, simplemente os quería traer, antes de empezar con la femenina, os quería traer aquí esta pelvis masculina, esta pelvis femenina. Lógicamente, esta de aquí que os rodeo es la pelvis femenina y esta la masculina. Y básicamente me interesa que veáis que la pelvis femenina es más cortita y más ancha, ¿vale? Más estrecha y más ancha. Y esto ya modifica mucho nuestro patrón incluso de movimiento.
Esta pelvis femenina más ancha es así también porque, por el proceso de gestación, ¿vale? Para que podamos acoger un bebé en nuestra pelvis, en toda esta zona grande que es la pelvis mayor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en pequeñito vemos lo que vamos a trabajar hoy, sobre todo lo que vamos a hablar del suelo pélvico y la pelvis menor. Ahora luego llegaremos allí. Pero básicamente para que veáis un poquito ya de primeras algunas de las diferencias que tenemos hombres y mujeres. Luego lo que también es importante es que veamos que el suelo pélvico no es una zona que está abajo, simplemente entre las piernas, en la parte baja y que trabaja o que está aislado del resto del cuerpo, para nada. Como mínimo, aparte de ver toda la globalidad del cuerpo, pero como mínimo tenemos que introducir ese suelo pélvico como parte de la cavidad abdominal y entender que como mínimo, desde la zona del diafragma hasta el suelo pélvico, todo está en relación. Y cuando decimos que todo está en relación, quiere decir que cuando hacemos un esfuerzo o cuando tenemos un problema del suelo pélvico o cuando queremos disfrutar de nuestras relaciones sexuales, es importante tener en cuenta que la respiración influye en eso, que en los esfuerzos tenemos necesidad de activar la faja abdominal para que el perine no sufra tanto, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esto, me gusta visualizar también un globo, ¿no? Un globo lleno de agua, por ejemplo, que cuando comprimimos esa agua, esa presión se dirige igual a todos los puntos, pero que si en ese globo hay un pequeño agujero, como puede ser en las mujeres la zona de la vagina, esa presión se va a dirigir más y va a salir por algún sitio en el que el tejido es un poquito más delicado, ¿de acuerdo? Ahora luego, cuando hablemos de alguna otra cosa, volveré a este tema, ¿vale? Entonces, dentro de esa cavidad abdominal tenemos el diafragma en la parte superior. Todos sabemos que el diafragma tiene esta función respiratoria, ¿de acuerdo? Pero luego también tiene una función postural, ¿vale? Está condicionada por nuestra postura. Entonces, eso significa que a veces pensamos que el suelo pélvico tenemos un problema por algo específico de la musculatura perineal, cuando a veces lo que nos sucede es que en nuestras posturas, en nuestra forma de respirar, en nuestra forma de hacer esfuerzos, estamos perjudicando esa zona, ¿vale? Entonces, tenemos que incluir el suelo pélvico dentro de ese cajón abdominal. La parte de la respiración, importantísimo, ¿vale? En la parte superior. En la parte delantera, lateral y también posterior tenemos parte de la musculatura de la faja abdominal, ¿de acuerdo? Esto es el oblicuo externo, esto es el oblicuo interno, estos son los músculos rectos y esta musculatura es el transverso. Y la faja abdominal tiene precisamente una forma que es como las fajas ortopédicas. Tienen forma de faja, llegan desde nuestra zona lumbar, toda la parte abdominal a cerrar en la parte de delantera, ¿vale? Entonces, reforzar esa musculatura, tener esa musculatura en unas buenas condiciones, va a hacer que tengamos menos problemas de espalda, una mejor distribución de las fuerzas en las piernas y en los brazos. Por ejemplo, una persona que es escaladora sabe perfectamente que si no trabaja su faja abdominal no va a poder hacer esfuerzos para elevarse, ¿vale? Pues lo mismo sucede cuando yo en mi trabajo, en mi día a día, tengo que hacer un esfuerzo, que tengo que activar bien y haber trabajado bien la faja abdominal, mantenerla en buenas condiciones para poder realizar cualquier esfuerzo, ¿vale? Pero la faja abdominal, aparte de para eso, sirve para muchas otras cosas. Lógicamente está incluida dentro de nuestros movimientos corporales, pero también tiene una función respiratoria. Tiene una función de sujetar las vísceras dentro de la pelvis menor, las vísceras de la pelvis menor, pero en general todas las vísceras también abdominales. Influye en la movilidad visceral. Eso quiere decir que hay algunas mujeres que me hablan o que se quejan, y hombres también, de problemas digestivos, de problemas de tránsito intestinal, y muchas veces nos hinchamos a tomar laxantes y a hacer, bueno, a sufrir, porque básicamente lo que se hace cuando se tiene estreñimiento es sufrir, cuando una de las soluciones de ese problema es trabajar la faja abdominal, porque la faja abdominal mueve los intestinos, ¿de acuerdo? Si tengo un buen tono, cada vez que hago cualquier movimiento o hago algo de movimiento de caminar, por ejemplo, estaré activando esa faja abdominal.
Y por supuesto, también tiene una función expulsiva de cualquier cosa de nuestro cuerpo. Cuando de forma refleja nosotras vomitamos, ¿vale? Cuando tenemos que vomitar algo, la faja abdominal, ¡pum!, se pone muy dura, eso lo sabemos. Cuando vaciamos, cuando tenemos que defecar, también se activa la faja abdominal. No así cuando orinamos. Realmente no tendríamos que empujar con los abdominales para orinar. Eso es una función que se produce a través de la musculatura de la vejiga, ¿vale? La vejiga es la que se contrae y es la que va a ayudar a vaciar, ¿vale? Una función expulsiva, como sale en esta imagen, también para el parto, para dar a luz. Ayuda al útero a sacar a los bebés, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá, seguimos por la pelvis menor. Esta pelvis fina, en la pelvis menor, si podéis distinguir esto que estoy señalando aquí es el sacro, es el hueso que tenemos justo detrás de la espalda, en la parte baja de la espalda, y delante tenemos el pubis, el hueso de delante, ya que aunque estéis allí en vuestras casas, podéis poneros una manita detrás en la zona del sacro y la mano delante, esto lo hago muchas veces cuando estamos en grupo presencial, para que percibáis ese espacio desde delante hacia atrás, o sea, de delante del pubis hacia atrás, hacia el sacro. Y en esta zona, justo detrás del pubis, es donde tenemos la vejiga. Tenemos la vejiga y el conducto de la uretra. Luego tenemos la vagina y el útero. Y tenemos el recto y el ano, ¿de acuerdo? Y esta musculatura, este tejido, esto que se ve de color rojito rosado, ¿vale? Aquí que estoy señalando aquí, que sigue por aquí y que sigue por aquí detrás del ano, es la musculatura perineal, la musculatura del suelo pélvico. Es la musculatura que cierra la pelvis por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, visualizamos primero la pelvis, la parte más superficial de la musculatura, es este primer plano muscular. Esto realmente no se considera tanto el suelo pélvico. Esto es lo que denominamos el periné. El periné incluye todos estos músculos, incluye las fascias, todo lo que vemos en tejido blanco, incluye los esfínteres, incluye todo eso, lo que es la palabra periné, ¿de acuerdo? Y dentro del periné, todos estos músculos más pequeños tienen una función muy importante a nivel de la sexualidad femenina. Porque si visualizáis este músculo de aquí alrededor de la vagina, es el músculo bulboesponjoso, y este otro músculo que va por aquí a los lados es el músculo isquio cavernoso, ¿vale? Y visualizando esto, si os pongo la siguiente imagen, es esta imagen, podéis visualizar la forma de nuestro clítoris. Durante un tiempo se hablaba del clítoris como un puntito muy pequeñito, muy sensible, que era el glande del clítoris, que estaba situado aquí arriba, pero resulta que el clítoris no solo es eso, es todo esto, musculatura que consideramos, que os enseñaba en la otra imagen, son estos cuerpos esponjosos que también, como el de los hombres, como el pene de los hombres, se llena de sangre y mantiene el clítoris erecto, ¿de acuerdo? Entonces, tiene muchísima importancia esta musculatura, este clítoris en general, no solo el glande, en nuestra sexualidad, ¿de acuerdo? Es el principal músculo, órgano de nuestra sexualidad, ¿vale? Porque tiene una parte de tejido muscular y otra parte que no lo es, ¿de acuerdo? Y os digo que esto parece como una imagen, bueno, esta imagen salió en el Heraldo este verano, cosa de la que yo me alegré mucho porque por fin muchas mujeres a través del periódico van a poder saber lo que es el clítoris, pero os digo además que esta imagen es tal cual, porque el año pasado, en 2019, yo asistí a un curso de disección en cadáveres y con los ginecólogos con los que estábamos diseccionamos perfectamente esta musculatura y vi un clítoris con mis propios ojos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, os lo traigo de primera mano, que el clítoris está situado en esta zona y que es un órgano grande, no es para nada un puntito pequeñito ahí, ¿vale?
Venga, pues vamos a seguir. Ya veis que se mezclan un poco todo. Yo a veces digo que no podemos separar nuestras funciones fisiológicas, nuestras funciones fisiológicas en general cuando hablamos pues, de la micción, de la defecación, del parto, con la sexualidad, porque todos los músculos están en una misma zona, están interrelacionados dentro de ese cajón abdominal del que os hablaba, ¿vale? Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante, porque quiero que veáis esta imagen un poco diferenciada de la anterior. La que os he dicho antes del clítoris, perdón, que os la vuelvo a colocar. Esta imagen es el periné en general, periné femenino, ¿vale? Una imagen superficial. Y lo que es considerado el suelo pélvico es la musculatura más profunda, ¿vale? Y esta musculatura es una musculatura quizás pequeñita, pero fuerte, potente, ¿vale? O tendríamos que tenerla fuerte y potente, ¿vale? El pubis sigue estando aquí arriba, el coxis está aquí abajo, y estos huesos de aquí a los lados son los huesos isquiones, los huesos sobre los que nos apoyamos, ¿de acuerdo? Y esta musculatura es una musculatura que, como veis, va cerrando todo el periné de delante, dando la vuelta alrededor de la vagina que está aquí y del ano hasta el coxis. Da la vuelta de un lado a otro, ¿de acuerdo? Y esta musculatura es una musculatura que básicamente tiene una función de amortiguación, ¿de acuerdo? Esa musculatura tiene una función de cierre de esfínteres y de amortiguación. Y os quiero dar señalar algo también, que es este musculito que hay aquí, que os estoy señalando. Este músculo es el famoso músculo piramidal. Resulta que este músculo y otro que hay aquí debajo de esta telita, que es el obturador, son músculos que dan bastantes molestias, bastantes problemas, a veces incomodidades en la zona del glúteo. Seguro que alguna vez habéis tenido problemas. Son como dolores que son falsas ciáticas, y esas molestias a veces están relacionadas con esta musculatura, y es una musculatura que está muy cerca y que tiene una relación directa con los músculos del suelo pélvico. Eso quiere decir que en las mujeres, sobre todo en las mujeres, por los problemas que tenemos a veces con el tema de los partos y los esfuerzos, tenemos que tener en cuenta siempre que hay problemas de esa zona glútea, de esa zona del piramidal, hay que valorar también si puede estar en relación con una problemática del suelo pélvico, ¿de acuerdo? Yo he tratado mujeres con problemas de piramidal a través del tratamiento de la episiotomía que le habían hecho durante su parto. Entonces es algo que no podemos estar olvidando, que las mujeres parimos y que a veces no tenemos problemas porque hemos parido, que luego no se reflejan en el periné, sino, por ejemplo, en nuestra zona glútea, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os pongo un poco lo de que es lo que digo yo, anatomía funcional, para qué sirven las cosas. El suelo pélvico es amortiguador. Cada vez que nosotros tosemos, hacemos un esfuerzo. Las vísceras que veíamos en pequeñito, todas, pero básicamente por centrarme en esas, la vejiga, el recto, el útero, se desplaza, y el periné, la musculatura del suelo pélvico, esta que os he dicho que está muy potente, si está bien y cuidada, es un amortiguador, vuelve a mantener las vísceras en su sitio. Pero claro, esa musculatura, si la estamos solicitando continuamente y no está bien cuidada, a veces al final puede abombarse y descender, ¿de acuerdo? Entonces, es un amortiguador potente, participa en el mantenimiento de la continencia, participa en la micción, en la defecación, en el parto, en ese caso, relajándose, ¿vale? Garantiza la estabilidad de las lumbares y de la pelvis. Y, por supuesto, lo que os he dicho, desarrolla un papel importante en las relaciones sexuales. Y todo se entrelaza, ¿vale? Venga, una imagen que os he puesto aquí de la amortiguación, lo que os estaba diciendo del movimiento, ¿vale? Como el periné, sonirían estas flechas que frenan esas vísceras, por ejemplo, esta vejiga que se quiere trasladar hacia atrás. Importante esta imagen luego para que veamos cuando eso da un poquito de problemas, ¿qué hacemos? Vale, analogía faja abdominal y suelo pélvico. A eso me refería, que cuando todo va bien, por eso pongo la sonrisita aquí, cuando todo va bien, cuando el suelo pélvico, la faja abdominal y la respiración van acopladas, pues en la respiración, la faja abdominal y el periné funcionan un poco como un pistón, ¿no? Inspiro, las vísceras bajan hacia abajo, el periné y la faja abdominal sujeta,
y las manda hacia arriba. Va a hacer un poquito este movimiento, ¿vale? Estoy con las manos un poquito altas, no sé si me veis o solo veis la presentación, pero bueno, yo me muevo igual. Hacemos este movimiento, ¿vale? Si va bien, fenomenal, para contener, para estabilizar. Pero cuando hay una disfunción, también van en relación. Las disfunciones del suelo pélvico, de la faja abdominal, del diafragma, de las lumbares, suelen estar en relación, ¿de acuerdo? Venga, factores de riesgo. Bueno, os los pongo, los nombro y los pasamos. Lógicamente, el que más me importa es el desconocimiento o la pérdida de conciencia dentro del esquema corporal. Si no tenemos nuestro periné y nuestra pelvis bien integrada en nuestro esquema corporal, ¿sí? Ese es uno de los primeros problemas que podemos tener a la hora de sentir qué es lo que nos sucede, de identificar, perdón, aquello que nos está pasando, por un lado, y por otro lado, de poder reutilizarlo y de poder disfrutar de ello a nuestro favor, no solo para los problemas, sino también para sacarle partido y disfrutar más de nuestras relaciones, por ejemplo, ¿vale? Tema de la predisposición genética, es verdad que hay factores hereditarios, pero como todas las cosas, como todas las enfermedades y todos los problemas, también esto va a estar más condicionado también que surja un problema o no por los factores de nuestro entorno y de nuestro día a día, ¿vale? Luego las intervenciones quirúrgicas en la zona abdominal y pélvica también son factores de riesgo de tener problemitas. En las histerectomías, cuando se extirpa un útero, no se quita el útero y ya está, ¿no? Que hay veces que nos dicen, no, pues te quitaremos el útero porque como te está dando problemas, habitualmente los ginecólogos tienen en cuenta que los pros y los contras de las cosas, pero a veces falta un poquito de información sobre los problemas que puede dar el hecho de que nos extirpen el útero, ¿de acuerdo? Más allá del tema emocional, ¿vale? Por ejemplo, las cirugías de los miomas, problemas de endometriosis, también es importante ese tipo de cirugías, ¿vale? El embarazo, por supuesto, el tipo de parto y el posparto que hemos tenido y también la disminución de los estrógenos en la menopausia, ¿vale? Al bajar los niveles de estrógenos inicialmente en la menopausia, tenemos una disminución del tono, hay más flacidez y más debilidad, también, por supuesto, de la musculatura del suelo pélvico y de la faja abdominal. Son cambios que se van produciendo en nuestro cuerpo que tenemos que saber identificarlos y poner los medios para evitar que nos den problemas, ¿vale? Venga, aquí hay más factores de riesgo que los voy a pasar bastante rápido, pero importante lo que os he marcado aquí del estreñimiento, por supuesto también el tema de las profesiones de riesgo, ¿vale? Las cuidadoras, mujeres sobre todo y cuidadores de dependientes, las deportistas de élite, los elevadores, las mujeres que tienen que elevar grandes cargas, tienen mucho que hacer y mucho que mejorar en su día a día si controlan la contracción del suelo pélvico y de la faja abdominal, ¿vale? Muy bien. Bueno, disfunciones, ya le he dicho a Pilar que intento hablar poco de disfunciones. Al final hay que nombrarles porque algunas personas han oído o les han dicho que tienen un problema, pero no le hemos explicado o no hemos sabido los sanitarios explicarles en qué consiste ese problema, ¿vale? Entonces pongo aquí las principales problemas del cajón abdominal, ¿vale? Y vamos a verlas. Por ejemplo, problemas del suelo pélvico de la faja abdominal podrían dar unas lumbalgias, podrían dar coxigodinias, que es un dolor en el coxis, lo que os he dicho del piramidal, que os he nombrado antes, o simplemente el hecho de sentir que no tengo fuerza suficiente en mi tronco a la hora de movilizar una carga, ¿vale? Me falta fuerza central en el tronco y tengo que tirar siempre mucho de los brazos, ¿vale? Entonces, cuando yo hago un esfuerzo con mis brazos, la faja abdominal que está bien cuidada y tonificada tiene que activarse o yo tengo que buscar activarla, tanto el suelo pélvico como la faja abdominal, ¿de acuerdo? Luego os digo algunos trucos para eso. Por ejemplo, otra disfunción son las hernias inguinales en la zona inguinal, en la zona umbilical o la separación de los rectos. Esa sensación de que la zona central se abomba, ¿vale? Que parece que las tripas, las vísceras, se van a salir por ahí. Y es un problema de los rectos del abdomen, de esa musculatura que veíamos antes, ¿vale? De esta zona que se separan muy habitualmente también en los embarazos o cuando tenemos más sobrepeso, ¿vale?
Hernias vaginales. Cuando hablamos de hernias vaginales, lo que quiere decir es que nuestra vagina tendría que ser, cuando miramos a través de ella, entramos y miramos, tendría que ser recta, ¿vale? Las paredes tendrían que estar rectas. Un colpocele o un prolapso de la pared anterior, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto es el pubis, esto es la parte anterior, por ejemplo, de la vejiga, lo que sucede es que la vejiga cae sobre la vagina, ¿de acuerdo? Es pum, un descenso de ese órgano que puede ser poquito o mucho. Cuando es mucho, mucho, quizás el problema ya tiene que ser una intervención, la solución quirúrgica. Pero antes de llegar a ese nivel, si nosotros nos conocemos, si conocemos los síntomas que eso puede dar, que es esa sensación de peso en la vagina, de apertura de la vagina, podemos ponerle solución antes de que ya sea un poquito tarde, ¿de acuerdo? Vale, las disfunciones sexuales también son importantes. La dispareunia significa dolor en las relaciones con penetración, siempre que algo penetra, sea un pene, sea un vibrador, sean los dedos, lo que sea. Eso es lo que llamamos dispareunia. Es diferente al vaginismo. El vaginismo es un cierre completo de la musculatura, ¿vale? Un cierre que se produce de forma refleja que no permite pues, ni colocarnos un Tampax, por ejemplo, ¿vale? La dispareunia es diferente. Parece que los problemas de dispareunia son cosas de gente más o menos joven o que el vaginismo es de mujeres jóvenes, pero yo tengo mujeres con vaginismo y con dispareunia mayores y tengo mujeres con vaginismo pues, que tienen 40 y 50 años, ¿vale? Y no han podido tener relaciones con penetración. Y una cosa es que tú decidas personalmente no tener relaciones con penetración porque no quieres tenerlas, porque no las deseas y no te apetece, y otra cosa es que sea porque no puedes o porque no te han dado la solución para relajar la vagina cuando lo necesitas, cuando tú quieres, ¿de acuerdo? Y la anorgasmia también es no tener orgasmos, ¿vale? Puede ser en relación no solo con un tema más conceptual, más de permiso, sino también de que tú ya te has dado el permiso, ya entiendes que tu disfrute es importante, pero algo sucede con la musculatura o con tus terminaciones nerviosas que te fallan a la hora de conseguir alcanzar ese orgasmo, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, eso también se puede cuidar y se puede cambiar, ¿vale? A veces con muy pequeño, un poquito que hagamos, otras veces es necesario más. ¿Vale? La incontinencia de esfuerzo, que esta es la súper conocida, ¿no? La incontinencia de esfuerzo es una incontinencia que sucede cuando hago un esfuerzo, al toser, al estornudar, al hacer una carrerita, al hacer una carga. Noto que, pum, que alguna gota cae, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, en los esfuerzos las vísceras se mueven, ¿vale? Esto es en reposo, en el esfuerzo las vísceras se mueven, pero si el suelo pélvico y la faja abdominal están en condiciones, las van a sujetar y vuelven a su sitio. Pero si no están en condiciones, las vísceras siguen bajando, siguen trasladándose un poquito más hacia abajo, la uretra se suele abrir, que es el tubo por el que sale la orina, y la orina sale, ¿de acuerdo? Esta es una uretra cerradita, esto es un esquema, lógicamente el cuerpo no es así exactamente, y en esta otra uretra, la uretra se ha abierto y la orina ha caído, ¿vale? Bueno, pues entonces, ya os he hablado un poquito de las disfunciones, pero lo que me interesa es cómo evitamos problemas del suelo pélvico. Y a mí me gusta traer esta imagen que es de Vulva Gallery, que son un montón de vulvas haciendo un corazón muy diversas, muy diferentes, ¿vale? Y la traigo porque muchas veces intentamos buscar ayuda o dar el paso de buscar la ayuda y la primera ayuda es querer mirarse, ¿no? Querer coger un espejo y mirarse a ver cómo tengo mi vulva, porque lo más importante es que lo que pongo en esta frase, que no podemos amar lo que no conocemos, ni defender lo que no se ama. Entonces, ahora que hablamos con Pilar del tema también de salud y género, para mí es importante traer esta frase, a mí me dice mucho y me toca mucho, porque muchas mujeres rechazan mucho su vulva, rechazan su pelvis, rechazan el relacionarse con ellas, ¿no? Y cuando hay algo que nos dice que algo necesitamos cambiar, pues el primer paso es
eso, tomar conciencia, coger un espejo, colocarnos y mirar a ver qué es lo que hay, ¿de acuerdo? Y si no puedo, pues bueno, puedo acudir a una fisio del suelo pélvico que encantadas os pondremos un espejo para que os miréis, ¿de acuerdo? Toma de conciencia. ¿Cómo evitar problemas del suelo pélvico? Lo primero, saber que tengo un suelo pélvico, ¿vale? Mirarme mis labios externos, mis labios internos. También, allá, no por no entrar en el tema, pero el tema de que los labios menores, labios mayores, luego te dicen que hay mujeres que se quieren hacer cirugía porque sus labios menores son más grandes que los mayores. Bueno, es que eso es habitual, eso es normal. Entonces, los labios, mirarte con el espejo los labios para ver cómo son tus labios externos, más que mayores externos, tus labios internos, la entrada de la vagina, reconocer tu clítoris, la entradita de la uretra, ver si tu vagina es flexible, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Luego los famosos ejercicios de Kegel, que son ejercicios que podéis encontrar por internet para dar y vender, pero que hay que hacerlos con un poco de concentración, ¿vale? Es decir, que luego yo, si ya me manejo mucho, pues lo puedo hacer en la parada del autobús, que dicen, ¿no? Pero en un momento tengo que pararme, sentarme bien, sentir mis isquiones, los huesos en los que yo me apoyo, lo podéis hacer ahora mientras yo hablo, sentir el pubis, sentir el coxis, visualizar esa imagen que os he traído del suelo pélvico e intentar cerrar mi agujerito del culo, básicamente, que son los elevadores del ano, y mi vagina, de atrás hacia adelante, intentar cerrar todo. Y eso es un ejercicio de Kegel, ¿vale? Simplemente, luego hay un número de repeticiones, porque lógicamente, si simplemente hago alguna contracción suelta, es como si yo estoy en el gimnasio, paso por al lado de una pesa de 5 kilos, la cojo un día, la levanto un poco así y ya me doy por entrenada. No, hay que entrenar, pararte un momentito y activar como mínimo hacer 10 contracciones rápidas, que es contraer y soltar, o unas cuantas lentas, contraer y mantener, ¿de acuerdo? Y por supuesto, para ayudarte a hacer los Kegel, entre otras cosas, y para otras cosas, podemos utilizar pequeños dispositivos. Podemos utilizar este aparatito que, aparatito que es, ay mira, hoy no lo he traído, cacharrito que llamamos el Educator, que es una sondita vaginal con una antenita, de manera que la introducimos dentro de la vagina y cuando contraemos el periné, la antenita se mueve. Luego están los conos, que tienen diferentes pesos dentro. Lo que pasa es que con los conos la propia forma a veces se caen, a veces descienden. Entonces hay mujeres que se desesperan, pero es que realmente igual necesitan otro tipo de pesas, por ejemplo, estas pesas vaginales con otra forma, con otros pesos diferentes, ¿de acuerdo? Luego está el tema de las bolas chinas, que se puso durante un tiempo mucho de moda, a todo el mundo le mandaban bolas chinas. Hay que tener cuidado porque si se tienen algunos puntos dolorosos a nivel del suelo pélvico, de la musculatura, las bolas chinas a veces pueden aumentar esas molestias, ¿no? O si tengo un prolapso vaginal, es más interesante trabajar con vibradores externos, estos son vibradores de la zona vulvar, más que poner primero la bola china, ¿no? Entonces hay que saber un poco cuándo utilizar unas u otras, pero básicamente la bola china lo que tiene dentro es otra bolita que hace un poco de contrapeso, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo de una, de dos. Entonces hace un poquito de contrapeso y hace un poco de vibración. Y es la vibración de la bola interna con respecto a la externa lo que hace que se estimulen las paredes vaginales, ¿vale? Entonces la bola china se mete dentro de la vagina y tú te mueves y el movimiento es lo que va a producir esa estimulación. Es diferente que las pesas vaginales que sí que se utilizan para hacer los ejercicios de Kegel, ¿de acuerdo? Lo que pasa que a veces por economía lo que hacemos es utilizar una bola china para hacer los ejercicios de Kegel, dejándola bastante abajo que se note, para hacer los ejercicios de Kegel, de contracción, y luego ya la metemos dentro más en profundidad para movernos y tener esa sensación de vibración, que es una sensación que nosotras mismas no percibimos, pero el periné y sobre todo las paredes vaginales, sí, ¿de acuerdo? Luego hay otros dispositivos que son sondas de presión que están conectadas con una aplicación móvil, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo esta sonda de presión y haces juegos. Entonces tú te metes esto dentro de la vagina, entonces según lo que contraes, la sonda de presión nota esa contracción de tu periné
Y en el juego, por ejemplo, pues puede hacer que un avión o un cohete suba hacia arriba, luego vuelva a bajar. Bueno, es un poco como unos juegos más entretenidos, ¿vale? Para hacer contracciones rápidas, contracciones lentas y mantenidas. Bueno, hay diferentes aplicaciones, unas más económicas, otras más caras. Sí que es verdad que las sondas de presión que funcionan mejor pues son más caras porque tienen más receptores, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo. Para los vibradores para aperturas vaginales o insensibilidad en la vagina, depende de cuál sea el origen, estos vibradores externos, que son vibradores que no se meten dentro de la vagina, por ejemplo, yo aquí tengo otro, son vibradores que se colocan en toda la zona vulvar, también pueden ser útiles, ¿vale? Para aumentar el tono del suelo pélvico y de las paredes vaginales, ¿de acuerdo? Entonces ya veis que estos son cositas que podemos aprender y utilizar en casa. Y luego, avanzando un poquito, naturales e higiénico-dietéticas, por supuesto, claro. Cuanto más peso hemos cargado, bien sea dentro de nuestro cuerpo o cargas externas, más necesidad tenemos de tener el suelo pélvico y la faja abdominal fuertes, ¿de acuerdo? Por supuesto, el estreñimiento, el que una vez tengas que hacer un poco de esfuerzo, no pasa nada, pero sí que nuestra alimentación, nuestros hábitos de movimiento, nuestros ejercicios abdominales, todo eso va a hacer que nuestros intestinos se muevan mejor y va a prevenir ese estreñimiento que al hacer esfuerzo pueda provocar problemas del suelo pélvico tipo los prolapsos, ¿vale? Y hay muchas mujeres que lo primero que hacemos es solucionar el tema de su estreñimiento. Y nada más solucionar el problema del estreñimiento disminuye mucho, por ejemplo, la incontinencia o la sensación de pesadez que tienen en el periné, ¿vale? Por supuesto, el tema de la alimentación, los gases, continuamente tener muchos gases, muchos problemas digestivos, distiende la faja abdominal, ¿de acuerdo? Los hábitos miccionales, aquí hablamos a veces de los pises de por si acaso, ¿no? De que a veces hacemos pis por si acaso, antes de salir de casa, nada más llegar a un bar, bueno, ahora los bares visitamos menos, pero bueno, esos pises de por si acaso. Resulta que hace 5 minutos que he hecho pipí, pero por si acaso vuelvo a hacer pipí. A veces hemos vuelto un poco loca la vejiga, no le hemos dejado que termine de llenarse antes de vaciarla, ¿no? Entonces hay veces que la incontinencia que tiene más que ver con la urgencia miccional se puede solucionar también normalizando algunos hábitos miccionales, depende del origen de ese problema, de esa urgencia, ¿vale? Y por supuesto os he señalado las medidas posturales en las actividades de la vida diaria y en los ejercicios. Lo que hablamos en este caso es del tema de la anticipación perineal y de la faja abdominal al esfuerzo. Es decir, que antes de hacer un esfuerzo o de hacer un ejercicio, como está haciendo este hombre aquí o esta mujer, este hombre, que es en las imágenes, lo que hacemos es hacer una contracción del suelo pélvico y de la faja abdominal. Y el ejercicio o el esfuerzo, hacerlo durante la expiración. Cuando suelto el aire, el diafragma se está elevando, los pulmones se están vaciando, ¿vale? Visualizar eso. Los pulmones se están vaciando, el aire sale y en ese momento contraer la faja abdominal y el suelo pélvico va a ayudarme a sostener y a no perjudicarme el periné, ¿de acuerdo? Al toser, por ejemplo, o al estornudar, si yo sé que voy a toser o estornudar, intento contraer mi suelo pélvico, ¿vale? Para prevenir un poquito esa presión, digamos, hacia esa zona, ¿de acuerdo? Vale. Un pequeño detalle sobre el tema de tener una buena información sobre el parto y tomar decisiones previene también problemas posteriores del suelo pélvico, ¿no? Tomar decisiones, cuando digo tomar decisiones, son ya durante el embarazo, ¿no? Tener la información sobre los problemas que puedo tener o cómo disfrutar más de mi parto, ¿de acuerdo? Este es otro tema muy interesante, pero bueno, lo quería hoy al menos como mínimo nombrar, ¿de acuerdo? Porque es una forma de prevención. Hay cosas que es verdad que por el hecho de ser madres vamos a tener un sobreestiramiento del periné, ¿vale? Pero sí lo sé, puedo cuidarlo previamente y luego puedo también hacer una recuperación posparto, que es importante realizarla, ¿de acuerdo?
Es verdad que es un tema un poco complejo, pero hay muchas cosas que hacemos con las mujeres embarazadas y en el posparto. Luego, ya llegando casi al final, el tema de los estabilizadores vaginales y uretrales, ¿vale? Hay que saber cuándo y cómo ponerlo, pero yo os lo he traído. Estos son paraguas uretrales que se pueden utilizar, por ejemplo, durante un ejercicio físico. Hay mujeres que solo pierden orina cuando hacen deporte, cuando corren. Entonces, esto es un paraguas uretral que se introduce dentro de la vagina, luego se suelta y mantiene la uretra en su sitio, ¿de acuerdo? Esto es para incontinencias muy, muy leves, ¿vale? Pero luego tenemos el tema de los pesarios, que los pesarios parece como que suena aquello de nuestras abuelas, nuestras ancestras que se ponían ahí un pesario súper duro durante un montón, bueno, lo llevaban de fijo a veces, pero ahora la cosa se ha modernizado mucho. Ahora utilizamos pesarios de quita y pon. Si es posible y si es necesario, a veces que hay mujeres que se colocan un pesario durante la actividad deportiva o durante el día y luego por la noche se lo quitan, ¿vale? Hay que aprender a utilizarlo, hay que aprender a ponérselo, pero es una solución a veces práctica y económica, porque los pesarios, por ejemplo, de este tipo valen unos 20 euros, ¿de acuerdo? Entonces pueden sujetar bien allí el útero y las paredes vaginales cuando es necesario, ¿vale? Estos ya son más de relleno. Cuando hay un problema que ya no se soluciona con un pesario de tipo aro, pues ya utilizamos este otro tipo, ¿vale? Os lo quería traer para que sepáis también que es una forma de prevenir o de evitar luego problemas mayores, ¿de acuerdo? Luego, el tema de las cirugías. Cualquier cirugía abdominal y pélvica, cualquiera de las que os he nombrado antes, pues deja una serie de cicatrices, ¿vale? Y a veces deja una desactivación en la función de la faja abdominal. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque sí que es verdad que aquí a veces los sanitarios fallamos un poquito y no se nos da toda la información en el momento y a veces ya es un poquito tarde el tratar las cicatrices. Siempre se puede hacer algo, pero cuanto antes mejor. La cicatriz dentro de los 3-6 primeros meses se puede modificar mucho más para no tener problemas, ¿vale? Y hablo de cicatrices, lo que hemos dicho, en histerectomías, en cirugías de miomas, en cirugías en endometriosis, en cesáreas, por supuesto, o también las cicatrices a nivel del periné, por los desgarros, por las episiotomías. Todo eso es importante que esas cicatrices queden bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para terminar, os he traído aquí algunos métodos de reeducación abdominopélvica que me apetecía nombrar. Hay un montón, pero os he traído estos tres porque tienen unos principios que se pueden aplicar a muchos otros tipos de ejercicio. Por ejemplo, el método de Bernal de Gasquet, que es una ginecóloga francesa con la que yo también me he formado y ella es encantadora y lleva partos con fisioterapeutas. Bueno, tiene un equipo muy interesante de matronas fisios y ella. Y me gusta porque ella habla sobre todo, tiene un libro que se llama Abdominales, Periné, por favor, paren la masacre, en el sentido de que muchas veces la parte fitness, ¿no? La parte de entrenamiento, incluso las actividades físicas que hacemos en el colegio ya, no tienen en cuenta la fisiología femenina y a veces nos está perjudicando de manera importante, ¿vale? Y también el que volvamos a ver los abdominales y el conjunto del cuerpo, digamos, dentro de también tener en cuenta esas funciones vitales, ¿no? Ese movimiento, ese sostén de las vísceras en nuestro sitio. Y no simplemente los abdominales como algo bonito a tener fuerte con nuestros cuadraditos y tal. No, hay veces que una faja abdominal con un tono excesivo y muy tenso también va a dar problemas. Pero que sea una musculatura que sea flexible y que sea capaz de contraerse y hacer fuerza cuando la necesitamos, ¿de acuerdo? Espero que al menos hoy alguna de esas cosas se nos haya quedado integrado en la memoria. Vale, por ejemplo, aunque aquí mi compañera Chus está muy fuerte y entonces hacía muy bien los ejercicios, digamos que Bernadette lo que nos dice es que los esfuerzos durante los ejercicios abdominales, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, tendríamos que hacerlo durante la expiración, también en los hombres, porque los hombres a veces luego tienen problemas de hernias inguinales, nosotras tenemos más problemas vaginales, pero que los ejercicios, el mismo esfuerzo, por ejemplo, como es este abdominal,
con una buena corrección de la espalda y con una expiración, mirar la activación de la faja abdominal aquí, mirar la activación en esta otra. Vale, en las dos se está activando la musculatura, pero en esta, ese acortamiento, ese cierre, perjudica más el periné que este otro, ¿de acuerdo? Entonces, que hay veces que simplemente haciendo pequeños cambios, como contraer el suelo pélvico, expirar durante el esfuerzo y hacer un crecimiento, una autoelongación, como si quisieras crecer, como por ejemplo en esta imagen que está haciendo aquí Chus, mi compañera, y la contracción abdominal, va a hacer que ese ejercicio sea mucho más eficaz y no dañino para nosotras, ¿de acuerdo? Son ejercicios, digamos, abdominales sin riesgo, que le llamamos para el periné, abdominales sin riesgo para nuestras lumbares, porque la columna también sufre a veces en los ejercicios. La presión que generamos hacia los discos vertebrales también es importante tenerla en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, otro método, el método hipopresivo. El método hipopresivo es un método también postural en el que lo que se busca es integrar ese cambio de la postura y a la larga también tonificar el suelo pélvico y la faja abdominal, pero dentro de un cambio a nivel postural, ¿vale? Como que busca no solo trabajar la zona central, la zona del cajón abdominal, sino modificar también nuestro patrón postural. Ese patrón en el que nosotras las mujeres muchas veces decimos, es que con los años, y es verdad, o con el pecho o con la lactancia, nos hemos ido encogiendo, encorvando, ¿no? Y al final nos encorvamos de arriba y sacamos la tripa para afuera, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es el envejecimiento y otra cosa es que parte de ese envejecimiento lo podemos modificar o lo podemos acompañar manteniendo una buena postura, ¿de acuerdo? Eso tiene mucho que ver también con nuestras emociones. Cuando nos sentimos un poquito más bajitas y más tristes o avergonzadas o culpables por lo que sea, tenemos más tendencia a cerrar aquí, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando modificamos nuestra postura, cuando trabajamos nuestros abdominales, nuestro suelo pélvico, también estamos interviniendo más a nivel emocional de cómo nos sentimos, ¿de acuerdo? Es muy interesante. Y los hipopresivos se caracterizan también por el hecho de que hacemos una apnea expiratoria. Entonces, hay algunas personas que tienen problemas de corazón o de hipertensión que no es tan recomendable hacer las apneas y solemos recomendarle otro tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Vale. Y por último, os traigo el método 5P de Chantal Fabre, que es un método que se utiliza un tronco de propiocepción. Lo he traído porque algunas personas me preguntan y que se trabaja sobre un tronquito en desequilibrio y con unas gomas elásticas, ¿vale? También en ellas tienen mucho en cuenta la respiración, el trabajo de la propiocepción, el cómo percibimos nuestro cuerpo, desde la base de los pies. Se trabaja el equilibrio, porque resulta que los ejercicios en desequilibrio hacen que se active nuestra faja abdominal y nuestro suelo pélvico, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos esa coactivación de la musculatura abdomino-perineal, ¿sí? Tomar conciencia corporal del periné, darnos cuenta de cómo en los ejercicios o en un esfuerzo ese periné se activa, ¿de acuerdo? Y también trabajamos mucho la liberación de la respiración del diafragma, que os lo he nombrado antes como sobre todo por los problemas respiratorios o los problemas en la parte lumbar, ¿no? Por el tema de que el diafragma es un músculo respiratorio, pero también postural. Pero también la liberación de la respiración y del diafragma es importante para nuestra sexualidad. Relajar la vagina tiene mucho que ver con relajar el diafragma y con relajar la boca, ¿vale? Durante la respiración, durante la entrega, digamos, ser capaces de entregarnos a la hora de disfrutar de nuestro sexo, de no estar cerradas, sino de entregarnos y poder un momento dado relajarnos, va a modificar mucho las sensaciones que tenemos en el periné y, por ejemplo, mejorar esa anorgasmia de la que hablaba antes, ¿de acuerdo? Esto es nada, una imagen de este método y a largo plazo, bueno, buscamos la tonificación del periné, de la faja abdominal, del control postural, de la gestión de la presión abdominal en los esfuerzos, ¿de acuerdo? Vale, pero yo siempre me gusta ir un poquito más allá, como decíamos Pilar, y para cerrar mi última imagen quería que fuera esta, ¿no?
vamos a dar un paso más y a explorar una nueva forma de relacionarnos con nuestro cuerpo que está en continua transformación y siempre desde el respeto y desde el placer. Desde dónde hacemos las cosas es importante. Entonces, siempre que hacemos sesiones de movimiento consciente, de biodanza, de yoga, de danza integral, de danza del vientre, cualquier tipo de actividades que he puesto estas, porque para mí son más conocidas, pero pueden ser otras, danza integral, la he puesto, danza terapia, bueno, danzas africanas, que también he practicado y es súper divertido. Todo eso nos va a ayudar a conocernos más dentro de nuestra fisiología femenina y también a respetar más nuestro cuerpo y a poder transformar esas disfunciones, digamos, en una visión más de placer y de disfrute. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto termino yo. Simplemente daros las gracias y vamos a entrar ahora a compilar en el turno de preguntas. A ver, que voy a dejar de compartir. Bueno. Pilar, pues, ya te veo. Sí. Son ahora mismo, bueno, Jordina, eres de una puntualidad también extraordinaria. Le planteaba que fuese aproximadamente 1 hora de intervención para luego dar paso a las preguntas o a los comentarios que queramos hacer y ha sido, vamos, 17:30 de la tarde y Jordina nos está animando a participar. Me alegra mucho todo esto que nos has comentado porque en Género y Salud, precisamente... Venga, no te quiero llorar, cojones. Carmen. No, ya estás, es que ya estás. Ah, no te has enjabonado, hijo. Adiós. Bueno, creo que Carmen también tenía abierto el micrófono, pero bien, estaba diciendo, todos estos aspectos de los que estás hablando de una forma muy intuitiva, llevamos unas cuantas, sobre todo mujeres, pero han empezado también hombres de unos años a esta parte, a trabajarlo dentro del programa de Género y Salud, sobre todo pensando en que lo más importante es reírnos mucho, incluso del movimiento de nuestro cuerpo y de cómo ven las demás cómo nos movemos. Eso a mí me entusiasma y estoy ya deseando poder volver otra vez a los grupos y poder volver a reírnos y sobre todo a movernos con la libertad con la que lo hacemos. A mí, vamos, ya os adelanto que a mí me viene, vamos, estupendamente porque la cantidad... Uy, no sé qué está pasando. Uy, yo no he hecho nada. ¿No? A ver, no. vamos a intentar... Eso es que alguien está compartiendo en pantalla. Vale, va. No sé si alguien está compartiendo pantalla, le tendríamos que quitar. Ahora. No sé qué ha pasado. Bueno, nada, que os decía que... Ya está, he sido yo, Pilar, lo siento. Vale, pues muy bien, Pili. Que me hago un lío con estas cosas, ya perdonaréis. No pasa nada. No pasa nada. Digo que tengo es que no os veo a todas, entonces me lío aquí. Bueno, digo que tengo muchísimas ganas de que volvamos a los grupos, porque lo cierto es que, vamos, mi cuerpo lo está pidiendo a gritos. La cantidad de contracturas que tengo al cabo del día y dolores provocados por ello en toda mi musculatura y con la edad pues sigo teniendo muchos músculos, no obstante, menos mal, pues es extraordinario. Así que espero que enseguida podamos, y de hecho en mayo tenemos una sorpresa, nos vamos a ir a los parques los viernes por la mañana y vamos a volver a retomar la danza terapia con Carmen Nogués. Pero esto era una primicia, aquí lo dejo, ya os llegará. Mira, me gustaría empezar yo misma. Mira, recuerdo que al principio de mi primer embarazo yo dije, esto no puede ser normal porque a mí me duele este embarazo. Y yo le preguntaba a las viejas del lugar, ¿no? Y les decía, ¿pero cuando estabais embarazadas os dolía? Y me decían, pero tu criatura, ¿de dónde sales? ¿Cómo te va a doler un embarazo? Fíjate, recuerdo a Josefina Lanuza, periodista de Radio Huesca, extraordinaria, que además se lo dije y me dijo, anda, díselo al ginecólogo que esto no puede ser normal, me dijo. Y efectivamente se lo dije en la siguiente revisión, le dije, oiga, a mí esto me duele. Y eso se lo dije mientras estaba, ya sabéis, en esas exploraciones tan ridículas que nos hacen los ginecólogos, donde tenemos una postura completamente extraña y además quien menos ve es la propia interesada. Bueno, no voy a extenderme en esto.
Pero al decirle esto, oiga, a mí esto me duele, me dijo, ¿te has visto las piernas? Y yo en ese momento me las miré y la verdad es que en ese momento solo pensé en los pelos que llevaba. Digo, bueno, pues era por esto. Dice, no te lo digo por los pelos, porque dije yo, tengo pelos. No es por eso. Dice, son las varices. Tú tienes varices en la vagina. He de reconocer que aquello me produjo así como una cierta desazón y dije, Dios mío, ¿dónde tengo varices? En todas partes del cuerpo. ¿Qué es eso de no tener una buena circulación o no tener unas venas, arterias saludables dentro de nuestro cuerpo y cómo nos afecta, por ejemplo, en nuestra vagina, en nuestras relaciones sexuales, que ya os adelanto que en mi caso son dolorosas cuando hay una penetración? Por tanto, he decidido que disfruto de otra manera, dicho sea de paso. Así que, Jordina, si vamos abriendo boca. Sí, el tema de las varices, bueno, lo que estás diciendo es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? El tema es en que se habla del problema circulatorio de las varices en el embarazo y previamente también os digo que el problema de los anticonceptivos y el tema es importante, cómo empeoran el sistema circulatorio. El haber tomado muchos anticonceptivos se sabe que a la larga produce un proceso de varices más agravado habitualmente, pero en el embarazo es curioso que se habla mucho de las varices en las piernas y no se habla de las varices a nivel de la vulva, ¿no? Y es muy habitual y uno de los temas que sucede es que parte de esas varices solamente se ven cuando se está sentado o de pie. Cuando ya se te ven tumbado ya estás bastante fastidiada, Pilar, estabas ya fastidiada para que se te vean así. Y algunas mujeres yo las he tenido que poner de pie y enseñarles con un espejo para que se vieran de pie cómo se hinchaban esas varices, ¿no? Y tumbadas pues no parecía que estaban. Es verdad que las varices en el embarazo, durante el embarazo, en la zona pélvica, solamente podemos hacer algunos ejercicios para evitar esa máxima congestión, porque claro, es mejor que no se tomen medicaciones y hay tratamientos que no se pueden dar. Y suelen mejorar cuando el embarazo ya pasa, ¿no? Porque ya se baja esa congestión. Pero a veces a lo largo de los años y con la menopausia vuelven a aparecer esos problemas, ¿no? Entonces, básicamente la recomendación con las varices pélvicas es la misma que con las varices de las piernas, mantener una buena circulación de retorno. Y hay dolores en las relaciones sexuales y en la penetración después de los partos que tienen que ver con ese tipo de varices, ¿vale? Incluso se llegan a veces a hacer cirugías cuando esas varices pélvicas son muy importantes, ¿vale? Lo que pasa es que como en el posparto parece que también tenemos que sufrir por todo, pues hay veces que se va pasando el tiempo y pensamos que es un problema pues de una cicatriz y no es la cicatriz la que me está dando problemas, sino la vascularización del tejido. Entonces hay que trabajar en ese caso, sí que a veces hacemos tratamientos para la vascularización de la zona, el retorno venoso de la zona y el trofismo de la piel, de las mucosas de la zona vaginal, incluido para mejorar el problema de dolores de las relaciones que decías. Otra cosa es que luego, lo que os decía, hay mujeres, a mí me ha sucedido que yo he trabajado con mujeres, hemos conseguido que tuvieran una relación con penetración sin molestia y aún así desde ese lugar han decidido no tener relaciones con penetración, porque no las necesitan, porque no es su agrado y porque no les apetece, ¿vale? Pero al menos que no sea porque no puedes, sino porque no lo deseas y ya está. Es un poco el planteamiento diferente. Eso es lo que te puedo decir de ese tipo de problemas vasculares, sí, que son problemas que van pasando y a veces hay que tratarlos después, sí. Es verdad. Bueno, pues gracias, ya veis, yo me he adelantado, así que venga, que rule. A ver. Yo quería preguntarte el tema del bostezo. Cuando tú bostezas, estás relajando el diafragma. Y entonces, ¿eso cómo llega al suelo pélvico? O sea, que me expliques un poco ese funcionamiento. Vale, la relación entre nosotras hablamos tanto a nivel emocional como a nivel físico de 3 diafragmas, del diafragma de aquí de la zona de la garganta, del diafragma torácico y del diafragma del periné. También a nivel emocional ya sabéis que se hablan de las 3 corazas de Reich,
que es la coraza aquí de la garganta, la coraza de esta zona central y la de abajo, ¿no? Realmente cuando en la respiración, los bostezos, los estornudos, los toses, lo que sea, tienen un efecto sobre el periné, porque nosotros no estamos divididos por partes, sino que nuestros músculos tienen una cierta continuidad y las vísceras están sujetas también con unas membranas, con unas fascias que están relacionadas también unas con otras. Entonces, cuando nosotros inspiramos o expiramos o bostezamos, se produce se produce una cadena, digamos, de efecto a nivel visceral y a nivel pélvico, por supuesto. Si esto, por ejemplo, si tenemos un poquito más de conciencia, cada vez que inspiramos y expiramos, podemos visualizar mentalmente o incluso con un espejito un poco las sensaciones que se provocan en la parte baja, ¿no? Igual a veces nos miramos y yo puedo bostezar, puedo toser, puedo hacer una inspiración profunda, puedo hacer una apnea, que significa soltar el aire y hacer una aspiración diafragmática, meter la tripita hacia adentro, y vemos el efecto que se produce en el periné. Y es realmente simple y llanamente por la relación anatómica entre nuestros tejidos. Sí que es verdad que condiciona ese movimiento cualquier adherencia que podamos tener o daño en los tejidos abdominales, por ejemplo, ¿no? Si tenemos después de cirugías algunas cicatrices y adherencias a nivel más interno abdominal, sí se ve más condicionada esa transmisión de la presión o de la relajación en el caso del bostezo. Eso te puede decir Montse. Es recomendable el bostezo. Siempre se recomienda el bostezo. Es una liberación a nivel físico y emocional importantísimo, ¿no? Es el acoger el bostezo que se dice en en las sesiones de conciencia corporal, ¿no? Cuando empezamos a liberar tensiones y de repente empezamos a bostezar, empezamos a llorar, empezamos a soltar, sí, y por supuestísimo el bostezo es acogido. Y además a nivel luego de la sexualidad, también si lo visualizamos lo que os he dicho, ¿no? Cómo es importante también ese relajo boca, abro boca, relajo boca. Cuando yo, abro boca, relajo periné. Cuando yo bostezo, el periné en un momento dado, ¡pum!, se relaja, ¿vale? Si todo no va a ser cerrar, ¿eh? Que parece que todos los ejercicios del periné y todos son a cerrar y luego a ver cómo abrimos eso. Claro, un poco, sí, lo que yo estaba pensando, digo, estamos hablando mucho de crear ahí ese tono muscular, pero también un poco yo creo que hay que crear esa armonía, ¿no?, entre las dos cosas. Pues el bostezo sí que ayuda a liberar un montón y a crear un movimiento como con más armonía, ¿no? Eso es. Vale. Gracias. Recordemos pues que el bostezo es de absoluta buena educación. Sí, total. Eso, sí. Recomendable. Un amigo mío decía, los bostezos son sagrados. Y yo digo que es así, sagrados totalmente. Yo quería preguntarte, al estornudar, también pasa, ¿no? Bueno, a mí, a veces, y me sujeto así un poco la tripa para evitar soltar, no sé, bueno, aparte que me tengo que poner las pilas con los ejercicios, que estoy vaga y eso no puede ser, pero bueno, que me digas qué recomendación o qué se puede hacer, ¿no?, con estas cosas. Mira, nosotras sabemos un montón y entonces tú ya sabes que cuando estornudas te pones las manos ahí para sujetarte. Entonces, básicamente es ese reflejo que tú tienes de sujetarte ahí con las manos, ¿no? Pues básicamente lo importante sería que reforzaras esa faja abdominal para que la faja abdominal fuera la que te sujetara, ¿no? Claro. Entonces, sí que también es importante el tema de la postura. Por ejemplo, a la hora de estornudar, muchas veces nos giramos y nos agachamos hacia adelante, ¿vale? Súper curioso, porque hacemos a veces esos tos o esos estornudos como escondiéndonos y ¡pum!, cerrando hacia adelante, ¿no? Y es verdad que en ese estornudo o en ese esfuerzo tan agachados hacia adelante, si os acordáis de dónde está la vejiga, que está justo detrás del pubis, la presión que hacemos es justo hacia la vejiga, ¿vale? Entonces, un truco es
si voy a estornudar, sobre todo me mantengo recta, ¿vale? Sobre todo me mantengo recta, no me agacho hacia adelante, me mantengo recta para poder fácilmente activar mi suelo pélvico, cerrar mi agujero del culo, porque esa es la musculatura más fuerte, ¿vale? No me voy a centrar en cierro adelante, cierro detrás, que eso es otro lema. Cierro la musculatura del suelo pélvico y meto la tripa, ¿vale? Entonces, es verdad que a veces nos pilla un estornudo, pues que, bueno, pues no sé, estamos agachadas y tal, pues ¿qué vamos a hacer? Pues a veces es muy complicado, pero la mayoría de veces nosotras sentimos cuando nos viene el estornudo. Ay, que voy a estornudar, me quedo quieta, me pongo recta, cierro y estornudo, ¿vale? Lo que pasa que cuanto más ejercicios hayas hecho y sobre todo cuanto más conciencia del perine y de la faja abdominal tengas, más fácil es que eso te salga de forma automática sin tener que pensarlo, ¿no? Pero bueno, la anticipación perineal al esfuerzo, o perineal y de la faja abdominal al esfuerzo, es precisamente eso, que en el estornudo, en nuestros esfuerzos en el día a día, ¿vale? Se ha hablado mucho de doblo las rodillas, la espalda recta, os lo habéis oído, ¿no? Ergonomía, doblo las rodillas, la espalda recta, pero doblo las rodillas, la espalda recta, y al hacer el esfuerzo contraigo el suelo pélvico, meto la tripa y expiro, permito que el aire salga. No hago la apnea esta de voy a hacer un esfuerzo, cojo aire y con todo el aire dentro del cuerpo y poniéndome roja, hago el esfuerzo en ese momento, ¿no? Entonces, esa anticipación perineal en el esfuerzo, uno de los momentos en los que se puede practicar es con los estornudos, contrayendo y cerrando, ¿vale? Porque realmente el 80% aproximadamente de las incontinencias de esfuerzo son por un problema del suelo pélvico, de la musculatura. El otro 20% es por otros problemas, más por problemas ya de la uretra, bueno, otras cositas. Pero en muchos casos se puede solucionar trabajando esta musculatura. También lo que decía Encarna, me parece que... No, ¿quién me ha dicho? ¿Carmen? Ay, que no está ahora. Bueno, la que ha dicho lo del bostezo. También es importante lo contrario, es la armonía. En el fondo, mira, estamos con el tema, estamos desde Huesca a Iguala. Lo de los opuestos se acabó, ¿sabes? Lo de los opuestos se acabó. Las cosas son, fluyen y confluyen. Y también en el tema del suelo pélvico. Un periné súper duro, súper tenso, también nos va a dar problemas, ¿vale? Entonces es ni lo uno ni lo otro. Es el balanceo entre una buena tono, una buena contracción y una buena posibilidad de relajar. Ni lo uno ni lo otro. Gracias. A ver. Ay, Margarita me parece que está hablando, pero no se le oye porque no está el micrófono. Sí. Marga, ponte el micro. Marga, que no te escuchamos. Yo he estado un rato que no los he oído. Ahora. María Antonia, ahora sí, Margarita. Vale. María Antonia, vale. Si luego quieres participar, lo haces, ¿vale? Vamos a escuchar a Margarita y luego tú. Vale. Ya verás, un día aseándome me descubro yo un bulto que no tenía ni idea y al final cojo el espejo y me empiezo a mirar como dices tú, bien has dicho tú. Entonces resulta que me veo un bulto, me hago una foto y todo y me voy al médico de cabecera. Ya me mandó al especialista y el especialista me dijo que tenía la uretra que me bajaba se me veía por la vagina, la uretra. Bueno, pues dijo que no había ni operación ni nada. Bueno, yo sí que trabajo porque voy a yoga, voy a varios sitios, al tai chi, al Ching Kung de mujeres saludables, bueno, todo eso. Y ahora mismo intento apretar todo al estar sentada y lo suelto, aprieto y suelto. Pero ya verás, últimamente se me va, que he ido al urólogo, se me va bastante la orina, pero sobre todo vengo por la calle y no me acuerdo de orinar, pero sin embargo estoy metiendo la llave en la puerta. Me cachis, no llego. Pero ¿y eso cómo puede ser? ¿Es por eso? ¿Es por la uretra? ¿O no? ¿Es psicológico? ¿Psicológico? O sea que aunque me aumenten las pastillas, que ya me han aumentado un poquito, ¿va a dar igual o qué? Una cosa, Margarita, cosa es el tema de la uretra. Una cosa es el tema de la uretra. Si la uretra tiene un uretrocele
se ha dañado el ligamento que sujeta la uretra, eso va a hacer que tengas más tendencia a que la uretra se abra y a que pierdas el pis, ¿vale? Eso es una cosa. Pero el síndrome de la llave puerta, ¿vale? Es un síndrome de la llave puerta, es un síndrome que tiene que ver más con nuestro permiso cuando llegamos a la zona en la que estamos en confort. Y suele pasar cuando entramos en nuestra calle, cuando entramos en el portal o cuando metemos la llave en la puerta de casa. Ahí tú ya sabes que puedes relajarte y hay una relajación de la zona perineal y a veces perdemos. Pero esa parte es un poquito más emocional, digamos, ¿vale? Más emocional. Hay mujeres que solo pierden en ese momento, muy curioso, ¿eh? Cuando pierdes solo en ese momento es más un aspecto emocional. Yo, porque ni haciendo esfuerzos, ni haciendo bruscos, ni nada de nada, pierdo. Nada más es de pensar ya que estoy entrando en casa, no me puedo aguantar y es que sale solo. Y mira que digo, Margarita, aguanta, porque me da mucha rabia que llegue a mojar la braga. Pues no, señor, no hay forma. Y digo, esto es psicológico, tiene que ser psicológico. Vale, pues... Mi visión sería más que el aspecto es... por ejemplo, plantearte si la vejiga está muy llena, es difícil. Entonces, la primera vez que te pase, que lo pruebes esto que te digo, no lo hagas con la vejiga completamente llena. Si simplemente no está llena, vale. Perfecto. Cada hora ya hago pis por eso. ¿Ves cómo hace de por si acaso? Claro, por el tema de la uretra. Exacto. Vale. Pues yo mi recomendación sería que cuando vayas a llegar la primera vez, hoy, mañana, cuando sea, vayas a llegar hacia casa, ¿vale? Y ya vayas a entrar, antes de entrar, que puede ser que empieces a notar esa sensación, para y date otra vuelta a la manzana. Ya verás tú cómo puedes aguantar una vuelta más, ¿vale? Pues cuando te hayas dado cuenta de que puedes aguantar una vuelta más a la manzana, el siguiente día que vayas a entrar, empieza a pensar que estás dando esa vuelta a la manzana y llega a casa, tranquilamente va al baño, si ves que sigues necesitando ir al baño, ¿vale? Pero es más, cuando se tiene el síndrome de la llave puerta, se hace más un trabajo conductual emocional, ¿vale? El darte cuenta también de esa sensación de seguridad de llegar a tu casa y respirar, parar, trabajar más con la respiración y más con la cabeza y la respiración, más que intentar cerrar mucho, que también sirve el cerrar. O sea, reeducar, como si reeducara un poco... Vale. Yo digo, algo tiene que haber porque esto no puede serlo. Vale. Muchas gracias, muy amable. Hola, buenas tardes. Pues oye, pues a mí me pasa lo mismo que a Margarita, ¿eh? Pero muchas veces estoy yo abajo en el garaje, encerrando el coche, oye, vengo tan normal. Aún no, que coger el ascensor tengo que subir escopeteada, porque es que no llego. Y otra cosa, yo tengo la vejiga que se me baja. Me dijeron que me pusiera unas bolas esas chinas, pero chica, no me atrevo a ponérmelas. Y quisiera ejercicios de pelvis, pero oye, lo hago cuando me acuerdo, pero las bolas no me las he puesto. Las bolas chinas no me las he puesto porque me da, no sé, y no falta que se me queden dentro y no las pueda sacar después. Ese es un mito también. Vamos a aclarar. La vagina tiene fondo, siempre. Aun habiéndonos quitado el útero, se cierra, aunque nos hubieran quitado el útero, se hace un cosido y se cierra. La parte de abajo hay un anclaje y se cierra, ¿no? Entonces, la vagina más o menos mide en relajación sin excitación y sin nada, mide como unos 7 centímetros. Pero esa vejiga es la que se me baja, ¿eh? Sí, pero la vejiga se te baja sobre las paredes vaginales y cuando metemos una bola, la vagina no es sin fondo, quiere decir que en algún momento la vas a poder sacar seguro. Es diferente a la parte posterior. El ano y el recto no tiene fondo. Si yo allí metiera algo, sube para arriba y ya me puedo ir al hospital a que me lo quiten. Pero la vagina no se escapa. No, pues yo por si acaso no me fío. Total que las tengo ahí nuevas y me las miro y digo, ahí te quedas. Que por si acaso no me las... No. Vale, puedes probar entonces. De todas formas, las bolas cuando hay prolapso, a veces utilizamos más las bolas de una, por ejemplo, ¿no?
esta es una bolita de una sola bola en lugar de dos, ¿vale? Utilizamos la bola de una. O probamos a hacer primero ejercicios del suelo pélvico sin meter nada, ¿vale? Y luego, pues bueno, cuando uno ya está un poco Sí, perdona, más que es que he tenido que quitar el audio y entonces he tenido que colgarte. Si hay alguien que está esperando, dile que suba, por favor. Gracias. Hasta luego. Eso, Pues María Antonia, entonces para ti sería más recomendable el hacer quizás ejercicios de contracción, pero con una cierta constancia, ¿sabes? Una cierta constancia. También depende del grado de prolapso, si son prolapsos ya muy bajos o no. Si son más bajitos, a veces se utilizan más los pesarios, pero los pesarios te sucedería lo mismo, que tendrías que ponértelo y al menos una vez a la semana se suelen quitar, que eso se aprende a poner y a quitar. Pero si te da un poco de cosa lo de introducir nada adentro, pues entonces sería más hacer ejercicios más externos. Ponerte con un espejito, mirar cómo contraes, más ese tipo de cosas. Vale. Pues pero era eso. Con un poquito de constancia. Yo te animo a que tengas un poco de constancia porque si no, no llegas a tonificar, ¿vale? No llegas a tener un cambio. Y el tema es verdad que conforme vamos cumpliendo años, los cambios se producen más lentitos también, ¿no? Entonces necesitamos un poquito más de constancia para notarlo, ¿vale? Pero a nada que se empiece a hacer algo, ya hay algo de diferencia, ¿vale? Ya. Oye, muchas gracias, ¿eh? A ti, María Antonia. Ya te digo yo que... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Te querría preguntar la frecuencia de los ejercicios, ¿cuál sería la idónea para mantener un suelo pélvico en condiciones? Mira, la primera, bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero hay dos cosas que me parecen importantes. Una, la frecuencia es la que tú puedas tener constancia. Es decir, lo primero cuando nos planteamos un programa de entrenamiento del suelo pélvico y de la faja abdominal es ser realistas, ¿vale? Ser realistas con aquello que vas a cumplir. Es decir, si yo me pongo un objetivo de todos los días hacer ejercicios y a la semana lo abandono, no me va a servir de nada. Entonces, el primer planteamiento es, ¿qué es realista para mí para empezar? ¿Qué es donde yo puedo sacar un rato? Pues, por ejemplo, los lunes, los jueves, tengo por la tarde libre, por ejemplo, o ese día es un día que yo utilizo para estar en casa o para ir al gimnasio o lo que sea, pues ahí me hago mi entrenamiento de suelo pélvico. Lo importante es la constancia a largo plazo, ¿vale? Lógicamente, es más útil sacar todos los días 10 minutos a quizás un día a la semana 1 hora, ¿vale? O sea, la repetición en el día a día es lo que va a modificar también tu conciencia corporal, tu esquema a largo plazo, ¿no? Pero muchas veces hacemos entrenamientos de unos 20 minutos entre musculatura del suelo pélvico y de faja abdominal, no mucho más. O 2 días a la semana, un entrenamiento un poquito más largo y durante la semana, cada día, 5 minutitos de ejercicios, ¿vale? Pero eso tiene que ser lo más realista para cada una, ¿no? Para que no abandonéis. El problema siempre es el abandono o el decir una semana me lo tomo muy en serio y luego ya no me vuelvo a acordar. Y como ya lo he dejado, pues ya lo dejo, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema. Entonces, cuanto más repetido, mejor. Pero, bueno, normalmente yo sí que decimos que de Kegel hay que hacer 30 rápidos, 3 series de 10 rápidas y 3 series de 10 lentas, como mínimo al día. Y ejercicios de tonificación de faja abdominal, solemos mandar 3 tipos de ejercicios también, unas 10 repeticiones, ¿vale? Pero, es más o menos lo que tú has puesto allí en pantalla, ¿no? En pantalla, sí. Vale, muy bien, gracias. A ti, Pilar. Bueno, queridas, mirad, son ahora mismo las 6, casi 2 minutitos quedan para las 6. Nos habíamos propuesto intentar terminar muy puntuales a las 6 de la tarde para, como siempre, tener también otro montón de interrogantes para la próxima vez que tengamos la ocasión de estar con Jordina. Pero en todo caso yo os diría que si alguna de vosotras todavía tiene algún interrogante que le hubiera gustado compartir, pero que al menos necesita buscar rápidamente una respuesta,
yo creo que lo que podemos hacer es irnos directamente al WhatsApp que tenemos con Huesca Iguala, en el 606-813659. Esto para la gente de Género y Salud, ya sabéis que tenéis el canal abierto. Y en todo caso, si no, a través del correo electrónico, a través de pirene@huesca.es. Si tenemos alguna otra cosa más que compartir, pues lo hacemos por allí, si no nos parece inadecuado. Así que yo le doy muchísimas gracias a Jordina por toda esa frescura y esas risas que también de vez en cuando nos ha aportado. Reitero que hay un problema importantísimo de educación sobre nuestra propia fisiología. Siempre cuando éramos pequeñas y cuando hemos sido más mayores nos han presentado nuestros ovarios, nuestro útero, nuestra vagina descolgados, es decir, no sabemos de qué parte de nuestro cuerpo estaba sostenida todos esos órganos tan importantes, y creo que es una de las cosas fundamentales, como decía antes con Jordina, tanto para hablar con las chicas y con los chicos sobre la musculatura y la fisiología femenina, también de esa zona tan importante que a lo mejor no tenemos tan a mano como podemos tener nuestros pies o nuestras manos, pero que es tan importante como cualquier parte de nuestro cuerpo. Así que vamos a hacer un esfuerzo, yo creo, todas las que estamos aquí, por intentar trasladar esto a las personas más jóvenes y también a las más mayores. Y sobre todo recordemos que las fisioterapeutas, las matronas, las enfermeras y en general el personal sanitario debe estar a nuestro favor, a favor de nuestro cuerpo. Nunca intentar explicarnos algo a través de un dibujo más o menos ridículo, como tantas veces nos hemos podido encontrar a propósito de algún problema que hayamos tenido. Creo que lo que hace Margarita, o lo que ha hecho Margarita siempre con su cuerpo, es muy importante, hay que ponerla muy en valor. Es muy importante estar muy al tanto de los cambios que suceden día a día. Son menos importantes las arrugas de la cara que las arrugas de nuestros labios, tanto internos como externos, y debemos querer tanto esa arruga del labio externo de nuestro pubis como el de la frente. Son pequeñas cuestiones que yo creo que con la edad también nos empoderan y debemos aprender a llevar esa carga en la mochila, no como una carga, sino realmente como una bendición que es que nuestro cuerpo cambia, nuestro cuerpo sigue creciendo y se vuelve tan bonito como en otras ocasiones. Si os parece, cuando son las 6:02, le cedo de nuevo la voz a Jordina, con nuestro agradecimiento, por supuesto, y os emplazo para el próximo embarcado. Gracias, Jordina. Cuando quieras terminar la sesión. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, muchas gracias a todas, y bueno, me estoy encantada de que el Ayuntamiento de Huesca, el Servicio de Igualdad con Carmen y con Pilar a la cabeza, me haya invitado para hacer esta sesión con vosotras, que a mí me apasiona, me encanta, me lo paso súper bien con las mujeres, siempre más jóvenes, más mayores, a veces entremezcladas en todas, porque nos pasamos un montón de sabiduría, y hoy os he traído un poco lo que yo con mis 39 años que traigo he ido aprendiendo y conociendo desde mi parte profesional y desde mi parte personal, y de compartir con mujeres como vosotras. Así que encantada estaré de volver a estar, y ojalá sea presencial, subir a Huesca y encontrarnos todas juntas. ¿Vale? Espero que os haya servido lo que hemos estado hablando, y nada, nos volveremos a ver. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Dios. Adiós. Chao.